Gracias. Continuamos con la agenda que tenemos ya con, con la ponencia de este último bloque, que se titula De aldea pausada e indecisa a urbe tentacular, gestión política, conmemoración y proyectos urbanos en Pereira 1947-1963, presentada por John Jaime Correa Ramírez, quien es historiador por la Universidad Nacional de Colombia, politólogo por la Universidad de Antioquia y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente es docente y director de la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Igualmente está Gabriel David Zamacá Alonso, quien es historiador y magíster en Historia por la Universidad Industrial de Santander y doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente docente UIS y de la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, compañeros, bienvenidos. Tienen la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a todas las personas que hasta ahora están conectadas. En el día de hoy les queremos presentar un avance de nuestra investigación sobre la historia urbana de Pereira a propósito, pues, como de un proyecto que estamos desarrollando con miras a la celebración de los 160 años de la ciudad en el año 2023. Me acompaña en el día de hoy el colega Gabriel David Zamacá Alonso, y yo también quisiera aprovechar esta oportunidad para comentarles que en este proyecto de investigación también participan otros investigadores como el propio Sebastián Martínez Botero, Luisa Fernanda Betancourt, Juan Francisco Espinel, Natalia Agudelo. De hecho, este es un proyecto que nosotros denominamos que es a tres bandas. Y es como en un doble sentido, porque por un lado estamos participando varias universidades en actividades conjuntas de recolección de información y en gestión de recursos, con miras pues, a tener como una serie como de insumos para que cuando se acerque pues ya la celebración de los 160 años podamos acercarnos a entidades públicas, entidades privadas de la ciudad que nos ayuden a darle como mayor divulgación y circulación a este proyecto. Entonces aquí estamos también en este proyecto, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Católica de Pereira y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la participación de nuestro amigo y colega Alexander Betancourt. Y por otro lado, es también a tres bandas en el sentido de que, por un lado, hay tres frentes como de trabajo grupal, además como de otros procesos formativos que hemos tenido con estudiantes de pregrado y de maestría. Por un lado, está como tratar de seguirle el rastro a la historia como de las agencias e instrumentos del Estado local para gestionar lo urbano, algo que nosotros hemos llamado la historia institucional del municipio de Pereira, sobre todo cómo ha sido como la forma como de adecuación, de respuesta a todas estas demandas que se han generado en torno al tema de la vivienda y también de los servicios públicos. Por otro lado, nos interesa mucho trabajar el tema de las historias barriales, que consideramos que son un gran vacío en la historiografía urbana aquí en la ciudad de Pereira, centrada en los procesos organizativos y en ciertas dinámicas políticas clientelistas para la provisión de esos servicios públicos, en lo mismo, un poco cercano, pues como lo planteaban ahorita Orlando de Ávila y también los colegas Miguel Darío Cuadros y Vladimir Sánchez en la ponencia que nos hacían sobre Bucaramanga. Y por otro lado, tenemos pues lo que queremos presentarles para el día de hoy, una historia de los procesos de modernización de la ciudad en torno a la conmemoración del centenario de la ciudad que se dio en el año 1963. Sigue, Gabriel. Es una historia, pues para nosotros, que está más allá de una simple mirada arquitectónica u urbanística. En este sentido, nosotros nos sentimos, pues consideramos que estamos tratando de articular lo político y lo cultural en la experiencia urbana. Nos interesa, pues partimos de la idea de la construcción de la ciudad como un proceso colectivo. Si bien se ve la injerencia de muchos actores con unos intereses muy particulares,
al querer rescatar la presencia como de ciertos sectores populares o de otras formas de organización política, como fueron, por ejemplo, el Partido Comunista, algunas organizaciones caritativas, en fin, asumimos entonces que nos interesa mucho entender esa capacidad de agencia de los sectores populares, e incluso reconceptualizando la idea del clientelismo en la típica relación pues, de agente-cliente, para poder entender cómo incluso al cabo de algunos años las relaciones de poder fueron tan cambiantes precisamente a partir de esta dinámica del proceso de vivienda que podemos detectar la presencia de muchas de estas personas de organizaciones populares llegando al consejo e incluso posteriormente llegando a la alcaldía de Pereira, obviamente ya después en los años 80 cuando se da la elección popular de alcaldes, pero son procesos que hasta el momento no han sido muy estudiados y que nosotros estamos tratando de seguir la pista. Y por el otro lado, tratamos pues también de ponernos en esta perspectiva que nos sugiere Adrián Gorlick sobre la ciudad real, la ciudad ideal, la idealizada y la ideologizada. Entonces, la conmemoración nos permite plantear un poco como en esa idea que también viene de la historia conceptual con Reinhard Koselleck sobre la conmemoración como una ventana, como un espacio de experiencia y también como un horizonte de expectativa. A veces, cuando uno empieza a ver la cantidad de proyectos que se quedaron en el papel, uno a veces pensamos, pues, como en ese texto de Italo Calvino de las ciudades invisibles, en las ciudades que se quedaron sin hacer, las ciudades que se quisieron, que se proyectaron, que generaron tantos debates, a la que se sumaron las iniciativas de tantas personas y que finalmente no se realizaron. Entonces, tomar la conmemoración como un objeto de estudio, ¿cierto? Se vuelve muy pertinente porque nos lleva a mirar la memoria de la ciudad con otras perspectivas. Es una forma también pues el momento coyuntural de la celebración es una forma de mirar hacia el pasado y proyectar una imagen de futuro que me parece que es muy interesante, sobre todo ya hoy, estando en el 2021, qué se logró realizar, qué no se logró realizar, por qué, ¿cierto? Mirar cómo esto tiene, digamos, como relación con por ejemplo, con los procesos que se han llevado en otras ciudades, como en Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, y yo estoy seguro que en muchas otras ciudades, si se mira con lupa, se revisan ciertas fuentes, se puede sacar como unas perspectivas de análisis que quizás han sido poco exploradas hasta el momento y ese es pues como parte del objeto de lo que nosotros queremos realizar. Ya continúas, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Jaime, y un saludo a todos los asistentes, a los organizadores por este espacio que, como bien decía profesor John Jaime, hace parte de un proyecto pues en desarrollo. Hoy queremos plantear, compartir con ustedes algunos de los avances específicamente en este tercer frente de trabajo. Particularmente el tema de la conmemoración pues se nos hizo llamativo en la medida en que pues inicialmente lo pensábamos sobre todo en términos de la dimensión festiva, digamos, de la manera como diferentes actores sociales se apropiaron de diferentes espacios en la ciudad, digamos, en el desarrollo pues de la agenda del año 63, pero en el desarrollo de la investigación nos percatamos que había una dimensión política insoslayable, muy importante, y que obviamente permitía inscribir el año 63 o digamos, la fecha magna como parte de un proceso un poco más amplio donde la gestión política pues fue central. A partir, digamos, de esta ruta hemos identificado tres momentos importantes. Brevemente los voy a caracterizar para centrarnos en las conclusiones a las que hemos llegado y que queremos someter pues a discusión y a debate. El primer momento lo ubicamos a finales de la década de los 40, particularmente en el año 47, y lo extendemos, se extiende hasta más o menos mediados de los años 50, específicamente porque toda la discusión en torno a lo que Pereira debía hacer en torno a sus primeros 100 años empezó en el seno de algunas entidades cívicas, específicamente en el Club Rotario, en la Sociedad de Mejoras Públicas, en estas sociabilidades formales que van a ser, digamos, los escenarios donde se va a comenzar a pensar la ciudad en función del año 63. Sin embargo, el primer envión realmente más formal, si se quiere,
en torno a la preparación de las obras que se iban a desarrollar en torno al centenario proviene de una ley, de un proyecto de ley que va a desarrollar el político conservador Cástor Jaramillo Arrula, que es quien va a sentar las bases finalmente de lo que va a ser el plan de obras a discutir en estos años. Básicamente estamos hablando de un proyecto que se desarrolla en el año 52. Es un proyecto que va a ser rechazado por parte del gobierno nacional, especialmente por la falta, decía el gobierno de la época, que era el gobierno inicialmente conservador de Roberto Urdaneta, por falta de planeación. Y ese es un elemento importante que queremos mencionar al final, porque va a ser el argumento técnico o va a ser el uso del argumento técnico, el uso político del argumento técnico, un elemento importante para dar cuenta de la distancia entre lo que se planeó inicialmente y lo que finalmente se desarrolló. A partir de una ley del año 46 vamos a presenciar que la participación local en la planeación o en, digamos, en el diseño de las obras para el centenario, pues va a ser, digamos, va a estar subordinada a una lógica distinta. Les pido disculpas por el ruido de fondo, parece que hay una manifestación aquí al lado de mi casa. Espero que no altere mucho la escucha. En ese sentido, les estaba comentando que va a haber una crítica sistemática por parte de los, digamos, sectores o diferentes actores sociales locales a esa manera como se comenzó a plantear o a planear el centenario. Eso va a derivar en un segundo momento que vamos a ubicar en el año 55, 57, que básicamente va a buscar la apropiación de la conmemoración por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas. Esa apropiación tenía tres grandes líneas estratégicas. En primer lugar, una carta al gobierno nacional con un plan de obras nuevo, un plan de obras que va a tener trabajos o desarrollos, digamos, de otro nivel, básicamente centrados en proyectos de muy largo aliento con participación central del gobierno nacional. En segundo lugar, la búsqueda del lobby por parte de élites ubicadas en la ciudad de Pereira, en Bogotá, perdón. Y por último, una campaña en prensa local. Y esa campaña en prensa local va a tener como eje básicamente el desarrollo o el posicionamiento de tres grandes obras para el centenario desde lo que veríamos como sociedad civil. El hotel de turismo, la plaza de toros y una plaza de ferias, donde los más interesados van a ser los ganaderos en este sentido. Ese tercer momento, entonces, con eso daría paso ya al cierre de la presentación, donde queremos ahondar un poco más. Va a empezar básicamente entre el año 58 y el año 63. Y decimos que es un tercer momento porque en efecto ya es el momento de la conmemoración como tal y va a tener una dinámica muy diferente a la de los años anteriores. A medida que el tiempo se acorta para desarrollar la planificación, para la consecución de recursos y demás, vamos a ver que la disputa por apropiarse de la Junta Centenaria, de la Junta Oficial, va a ceder, esa Junta se va a desdibujar, inclusive va a dejar de ser pensada como un espacio para las élites, para los notables locales, y va a terminar dando paso a una conformación paritaria muy a tono pues, del Frente Nacional. Esa Junta se va a concentrar en tres líneas básicas, en la provisión de alumbrado público, la construcción de un coliseo cubierto que va a derivar finalmente en un proyecto de una villa olímpica que va a desarrollarse más adelante, y la elaboración y erección de la estatua de Bolívar que se va a convertir finalmente en el símbolo de la ciudad, como ustedes ya saben. Además de eso, se van a concentrar los esfuerzos en la construcción de la avenida 30 de agosto, entre otras vías importantes en la ciudad, y también va a ser parte de este plan la construcción de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este tema de la educación industrial, como ya lo vimos en la ponencia de Jessica y demás, hace parte de una preocupación de la época. Pereira también va a ser objeto de estos temas, desde luego. Para cerrar y no abusar del tiempo, quisiera comentar lo siguiente. Si la Junta Oficial, que terminó, digamos, perdiendo fuerza y digamos, dejando de ser una instancia importante para definir y programar y planear la transformación de la ciudad, ese papel lo va a asumir y hace parte, digamos, del otro frente de trabajo que es la historia institucional. Lo van a asumir dos dependencias importantes. Por un lado, el Departamento de Valorización va a ser central en lo que finalmente se va a realizar,
y por el otro las empresas públicas. A ello hay que decir y hay que reconocerlo y hay que explicitarlo, van a concurrir otros actores muy importantes como el Comité Departamental de Cafeteros, como entidades financiadoras. La Alianza para el Progreso va a estar presente en la construcción de escuelas, en financiación de proyectos de vivienda, etcétera, etcétera. Y la banca pública, como también Miguel había mencionado en algún momento. Las obras básicamente, lo que finalmente se va a desarrollar, se van a concentrar en tres, podríamos pensar tres temporalidades. En primer lugar, las obras de rutina, pavimentación de calles, construcción de escuelas, construcción de puestos de salud y demás. Eso se va a cubrir con el manto del centenario, es decir, se le va a dar un estatus distinto a trabajos y a obras que ya se venían dando más allá de la conmemoración. En segundo lugar, unas obras que van a transformar o van a querer transformar la fisonomía de la ciudad, específicamente el matadero municipal, el edificio de la empresa de teléfonos, parques importantes, tanto la adecuación como la construcción de unos nuevos y, como les decía, el desarrollo de proyectos de vivienda a través del ICT con estos mismos actores que hemos mencionado. Y por último, algo que solo se va a comenzar a esbozar, algunas cosas se van a comenzar a realizar, no van a estar para el año 63 listas, son obras que se van a proyectar, digamos, a largo plazo. Y rescatamos o resaltamos la construcción de la Villa Olímpica, esto muy amarrado a los Juegos Nacionales que se buscaba la sede para la ciudad. El tema ambiental va a ser muy importante, la reforestación de la hoya del río Tun y sobre todo el aprovechamiento de recursos maderables va a ser parte de la proyección que se va a realizar. Y por último, lo relacionado con el desarrollo del turismo, muy ligado a los temas ambientales también, pero que le va a dar, digamos, un músculo a nivel de desarrollo distinto a la ciudad, que a pesar de que el sueño era el industrializador, también estaba buscando otras opciones. Jaime, por favor. Sí, ya pues como para concluir, nosotros a lo largo de todos estos años siempre hemos tenido como una mirada muy crítica sobre ciertos procesos de desarrollo que se han valorado bajo el prisma del civismo. Pues esa, una imagen de una ciudad que se quiere presentar de una ciudad cívica, ordenada, armoniosa, que por ejemplo, a propósito de todas las situaciones de paro que estamos viviendo actualmente, en este momento vuelve a salir a relucir, ¿dónde está el civismo? ¿Está en crisis el civismo? Y entonces nos hemos preguntado un poco como también cuáles son los otros intereses que se dan en los procesos de construcción de ciudad y que sin duda la conmemoración del centenario los puso muy de presentes. Incluso también enfatizando como eso que el profesor Fernando Botero Herrera señala como esa pasarela entre lo público y lo privado, y que nos ha permitido también evidenciar la distancia entre los proyectos, anhelos y planes y las realizaciones concretas con un sinnúmero de limitaciones, limitaciones que son, por ejemplo, digamos, como de tipo financiero, el lobby político, por ejemplo, con las autoridades nacionales, la creación de nuevos impuestos, la ignoración de rentas, exenciones, por ejemplo, para las personas o empresas que quisieran llegar a propósito de la celebración de ese centenario, créditos, auxilios. Por otro lado, también están las limitaciones como de tipo político en cuanto a la capacidad de gestión, las vicisitudes de la política nacional, porque sin duda también los años 50, sobre todo esa década, los años 50 es también muy cambiante y varía mucho qué va pasando los gobiernos de Rojas Pinilla, la Junta Militar, el Frente Nacional, ¿cierto? También son las pugnas entre las organizaciones cívicas y lo que llamarían para esa época los políticos de oficio por el control del diseño y la distribución de recursos, y por supuesto también estaban presentes las disputas y las rivalidades con Manizales, que era pues la capital del departamento de Caldas. También hemos considerado que la conmemoración del centenario fue una muy buena plataforma para proyectar a Pereira como una ciudad con todas las características y todos los atributos para ser capital de un nuevo departamento, como finalmente se logrará en el año 1967 con la creación del departamento de Risaralda. Uno podría pensar que el centenario también fue como dio lugar a una movilización social de recursos por parte de las élites, generando como toda una estructura de oportunidades a lo largo de todos estos años. Y bueno, y que por supuesto también dejó como una de sus grandes obras,
traer a la ciudad desde México la obra del Bolívar desnudo de Rodrigo Arenas Betancourt. Gabriel. No sé si de pronto John Jaime se le cayó la llamada a Gabriel porque dejó de presentar o si está por ahí. Ah, ya. Quedan como 2 minutos, pero yo creo que se le cayó la llamada porque no lo veo por ahí. ¿Será que? Ay, sí, Gabriel. sí. ¿Gabriel está por ahí? No, parece que no está conectado, Jaime, pero bueno. Bueno, sí, no, y ya final, pues que nos habíamos distribuido como esta parte de las conclusiones, también poder entender lo que nosotros planteábamos en el título de la ciudad como en transición, de la aldea pausada a urbe tentacular. Uno piensa que el centenario fue un nuevo momento de modernización, de proyectar la modernización de la ciudad, porque uno ya dice, para los años 60, ya grandes obras de infraestructura que fueron muy importantes y que señalaron pues como ese impulso modernizador en la ciudad en la década de los años 20 y 30, como fueron el ferrocarril o como fue el tranvía, ya eran obsoletos, se consideran como un obstáculo para el desarrollo, sobre todo urbanístico de la ciudad. Entonces, es muy interesante poder entender que el centenario permitió observar la manera en que se ideó y construyó la ciudad a mediados del siglo pasado por parte de diferentes actores sociales y políticos, de acuerdo a sus intereses y concepciones del presente y lo que debía ser el futuro de la ciudad. También se dio un proceso de gestión y negociación política entre la sociedad civil a través de diferentes entidades cívicas, las agencias locales, estatales y nacionales, con programas también de cooperación internacional y entidades financiadoras, que se acerca mucho a lo que nos plantearon de pronto en anteriores ponencias los compañeros de Cartagena y también de Bucaramanga. Y más que la fecha emblemática del 30 de agosto de 1963, tradicionalmente mirada con cierta nostalgia, se movió entre el deseo de lo monumental, lo político y lo festivo. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros queríamos como comentar presentar en el día de hoy. Una falla pues que Gabriel no esté en este momento, quién sabe qué dificultades habrá tenido con su conexión, pero bueno, ya quedamos atentos como a las preguntas que ustedes nos quieran realizar. Listo, perfecto, Jaime. Muchas gracias a ti y por supuesto pues a Gabriel, que bueno, también estamos en esta situación vulnerables a que un problema técnico nos saque de contacto. Entonces, bueno, esperemos que él se pueda conectar. Y aquí me acabo de ver el WhatsApp y me acaba de decir que sí. No, qué cosas las que nos toca vivir en estos días, ¿no? Sí. Les pido mil disculpas. Entre el paro, sí, perdón, entre el paro y la caída del internet, creo que mejor síntesis de la situación actual no podía. Sí. Bueno, no te preocupes, estamos Gabriel. muy atentos a las preguntas y demás. Muchas gracias. No, y lo importante es que pudiste volver a entrar. En efecto, entonces, como decíamos, abrimos entonces el espacio para las preguntas. Nuevamente, como ha dicho acá nuestra compañera Eulalia, si alguien quiere tomar la palabra, pues siéntase libre también de intervenir, de levantar la mano. Pero también creo que hay algunas preguntas por el chat, ¿cierto, Eulalia? Sí, Sebastián. Entonces, bueno, muchas gracias a Jessica, Miguel, a Vladimir Alonso, a Gabriel y a John Jaime. Estamos pues atentos a recibir más preguntas. Por acá creo que hay 2 preguntas para Miguel y para Vladimir, de María González. Ella pregunta si la vivienda upaquizada reemplaza la del Instituto de Crédito Territorial y pregunta si desde el Estado qué opciones quedan para adquirir vivienda, pero no sé si se refiere como al presente o de pronto si ella ahorita nos puede especificar. Y hay otra pregunta, que esta es de John Jaime, para Miguel y Vladimir, si han podido indagar sobre formas de organización social o comunitaria en estos procesos de urbanización para la clase media. Esa podemos, si quieren, iniciemos con esas y ahorita hacemos otra ronda. Vale. No, digamos, no es que el UPAC reemplace al ICT, sino que, digamos, un poco lo que va a marcar el sistema de financiación a partir de los 70, digamos, contextualizando, esto se enmarca dentro de todo este proyecto de gobierno de Misael Pastrana, ¿no? Los 4 acuerdos, los 4 frentes, que era básicamente... 4 estrategias. Esas, 4 estrategias, gracias, Vladimir. Que era como aplicar básicamente la plataforma de Curry, y una de esas era la urbanización,
y se entendía, de alguna manera lo que terminó pasando es que esto que nosotros ubicamos en el plano desde los 55, con los mismos diagnósticos del ICT, y era traer más directamente al sector financiero a la participación de la construcción de vivienda. El ICT sigue, digamos, adquiriendo unas responsabilidades de diseño, de promoción, de planificación y de muchas cosas, pero con lo que pasa finalmente a partir de los 70 es que con formas de financiación como el UPAC, modelos, ya entonces empieza a generarse y bueno, y ni qué decir toda esa experiencia para estudiar con lo que viene luego con pues, todas estas comunidades de personas que por todo este pues, problema del manejo del UPAC pierden sus viviendas, se organizan para resistir los desalojos por el UPAC, eso incluso es una... Pero de alguna manera lo interesante de entender ahí es que usualmente, como suele pasar en esos procesos historiográficos, se ha visto como no, de la noche a la mañana, entonces el UPAC aparece y lo que nosotros quisiéramos resaltar tal vez desde nuestras ponencias y siguiendo un libro que yo creo que hace un aporte muy valioso en ese sentido en el contexto global, el de Amy Hoffner, es que realmente hay unos antecedentes aquí y entonces cuando uno mira una experiencia como la de Terrazas, como la del proyecto de Plan de Terceras Partes, incluso los mismos diagnósticos del ICT y muchos otros actores públicos, ¿no? Ya eso estaba ahí y ya en estos contextos de los modelos de desarrollo, de alguna manera, más allá de que todos se ascribían a la idea del Estado interventor, ya al mismo tiempo estaban pensando en formas de participación realmente más privatizadas o más acordes a lo que sería el modelo neoliberal, ¿no? Entonces ahí hay como ahí sería como entender esa transición y pues por eso realmente poco tal vez tratando de ir al presente, si entendemos, por ejemplo, un poco la condición actual de la vivienda, es entender que sin duda ya eso si bien el Estado entra a participar, entra más bajo esta figura de los subsidios, más bajo esta figura de acompañamiento, sí, pero el sector financiero es el que tiene principalmente las posibilidades o las responsabilidades, vamos a decir, más grandes. Y bueno, digamos un poco, obviamente pasan muchas cosas más en el medio, pero un poco uno puede ver ahí ese panorama frente a esa parte un poco de entender lo del UPAC. Y frente a la pregunta de John Jaime, pues yo quisiera agregar que, bueno, nosotros un poco frente al caso específico de Terrazas, este es como nuestro primer acercamiento, y un poco lo que nos llevó a motivar a la idea de pensar en la vivienda fue precisamente eso, que nosotros abordamos la noción de vivienda clase media un poco como a tientas, y lo que nos terminamos encontrando fue esta experiencia un poco de construcción de identidad clase media también a partir de la vivienda de los barrios, pero que realmente yo creo quien más la ha desarrollado en cuanto a la idea de procesos de organización comunitario, incluso desde una idea profesional, desde una idea a veces asociativa, de asociaciones de profesionales, asociaciones de empleados, asociaciones de estas comunidades, es Abel Ricardo López, ¿no? Que dicen que está por salir el libro en español, el de la clase media, que yo creo que es un aporte fundamental para todas estas nociones. Nosotros, digamos, por ahora lo que tenemos más es estas referencias iniciales desde la vivienda, pero yo creo que sí, un poco desde el modelo que él plantea, hay un montón de experiencias para mirar frente a estas asociaciones, ¿no? Que obviamente ellos abiertamente no se autodefinen como nosotros, no son la federación de la clase media, vamos a decirlo así, ¿no? Pero son estos grupos profesionales, asociativos, de diferentes características que empiezan a emerger y que no solamente empiezan dentro de esta noción simplemente económica o social, sino que, como bien lo plantea López, aprovechan muy bien toda esta discusión global del discurso de la clase media, ¿no? La famosa idea de que el mismo López lo ha dicho, hasta Santos en su momento terminó diciendo que el proceso de paz era la posibilidad de que Colombia por fin se volviera un país de clases medias. Entonces hay como toda una construcción que nosotros estamos apenas ahí empezando a atisbar, pero yo creo que el libro de Abel Ricardo López sí sería una parte importante. No sé, Vladimir, si quieras agregar algo más. Sí, una cosita rápida para pasar a los otros compañeros. Efectivamente, sobre el tema del desarrollo comunitario y la asociación comunitaria, ¿no? Lo que nos hemos visto con las fuentes que hemos tenido, porque pues, desafortunadamente con la pandemia, digamos, la parte de fuente oral, que era importante, y la parte de archivo también, no nos deja ver eso, pero la fuente principal que hemos mirado para esto es prensa, y estos libros, consultorías que nos mostró Miguel en la presentación. Digamos, la acción de las clases medias de los pobladores de estos barrios no se presentaban desde la figura de la Junta de Acción Comunal como si se presenta para los barrios populares.
¿no? Y ahí creo que ahí es interesante también empezar a indagar eso, ¿no? También de pronto por ahí pueden haber cosas de prestigio, ¿no? Digamos, la Junta de Acción Comunal era para los barrios populares, ¿no? Entonces, acá de pronto se llamaban de otra forma. Y como dice Miguel, es algo que está ahí como apenas a tientas que empieza a salir. Nosotros en el proyecto que estamos, que a propósito, digamos, el proyecto de tesis de Jessica está incluido dentro del proyecto grande, en el de la cuestión de la vivienda de Bucaramanga. Pues queríamos mirar eso, cómo se entiende la vivienda a nivel grande, ¿no? Saliendo un poquito del tema de vivienda, como de solo de sectores populares, que es lo que ha privilegiado la historiografía, y mirar, pues, ¿no? La vivienda, pues, todas clases medias, sectores acomodados, digamos, todos tienen que resolver el tema de la vivienda. Y nuestra intención era hasta allá, hasta ahora nos estamos aproximando al tema de las clases medias y empiezan a salir como estos temas interesantes. Y pues lo que uno puede ver acá, pues creo que también las otras intervenciones con las de Pereira y la de Cartagena, ¿no? Este momento de los 60, 70 parece ser como un periodo también que merece pensarse a nivel nacional, pero con esos casos regionales, ¿no? Como bueno, ¿qué empieza a pasar ahí, esa vivienda y cómo está? Y digamos, una de las líneas simplemente para decir de lo que estamos empezando a mirar con el tema de la pandemia y cosas que tocó cambiar en el proyecto, estamos tratando de hacerle un seguimiento sistemático a El Tiempo, el periódico, ¿no? El periódico del Tiempo, entonces el periódico nacional, pues cómo, qué en El Tiempo aparecía de la vivienda a nivel general, ¿no? Y eso estamos hasta ahora empezando ahí, trabajando con algunos estudiantes para mirar eso, ¿no? O sea, y creo que es interesante, pues al menos de acá, pues pueden salir algunas jornadas de trabajo en torno a ahí, ¿no? La vivienda en los 50, 60, en el periodo del Frente Nacional, y creo que por ahí pueden haber cosas, pues, interesantes hacia ahí. Y una cosita solamente para Alonso, que me parece muy interesante el tema que nos presenta sobre el agua y la ciudad. Aunque a mí me ha llamado mucho la atención siempre el capítulo 1 del texto de Germán Mejía, el de los años del cambio, no sé si lo tienen presente, pues una manera, ¿no? de cómo integrar esos elementos del entorno en la historia, digamos, en la historia social. Y Germán lo hace muy chévere, pues muy como en la línea brodeliana y de integra y nos muestra cómo era Bogotá, los cerros, los humedales, las cañadas, etcétera. Entonces, de pronto recomendarte una línea muy interesante y que ya tienes como fuente primaria muy amplia. Entonces, de pronto una lectura ya más analítica, ¿no? De cómo integrar esa información, cómo integrar el agua en la historia de la ciudad. Creo que esa es una línea bien chévere, y pues ya que Germán hay un clásico de nuestra historia urbana, puede ser interesante desplegarlo allá en otro lado. Entonces, eso, muchas gracias, profe. Muchas gracias, lo tendré en cuenta. Claro que sí, yo conozco el texto y sí, claro, eso hay que meterle ya el otro nivel. El otro nivel no solamente es dar cuenta de los contenidos pues, de los documentos, sino hacer como el otro nivel de análisis. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, muchas gracias. Luis Alfredo tiene una pregunta, yo no sé si él la quiere hacer directamente, que prendió la cámara o la leo, como quieras. Pues no tengo ningún problema. Hola, buenas tardes, por cierto. Dale, entonces adelante. Bueno, pues la pregunta va para ya sea el doctor John o el doctor Gabriel, ¿no? En ese contexto de los festejos del centenario de la ciudad de Pereira, veo que pues ahí hay una serie de construcciones o por lo menos de obras, pero mi pregunta era, en este caso, ahí donde está anotado en el chat, era que si esas fueron parte de una planeación urbana junto con el gobierno local de Pereira o fueron propuestas privadas, pues vaya la redundancia, por medio de este grupo de personas que estaban dentro del centro cívico, porque se entiende que en ese grupo pues eran empresarios y personas importantes de una gran influencia, ¿no? De un gran capital financiero. Entonces, esa sería mi pregunta. Ok, no, pues agradecerte, Luis Alfredo, por la pregunta. Yo voy a aportar una serie de elementos y luego Jaime de pronto complementa y redondea la idea. Sí, mira, frente a la
digamos, al diseño o a la elaboración de esas propuestas de obras, de proyectos de construcción de cualquier nivel, lo que nos hemos encontrado hasta el momento es que en efecto la planeación como tal, digamos, técnica, el saber experto, no está presente. Por ahora lo que hemos podido observar es que son más iniciativas de ciertos sectores, digamos, para inclusive defender o posicionar intereses propios. Este complejo entre el matadero municipal, la plaza de ferias, que era una plaza de ferias de exposición de ganado, y la plaza de toros, digamos, porque eso está completamente ligado, responde a intereses básicamente del gremio ganadero. Obviamente aquí también hay una connotación de carácter simbólico, político, en la emulación con Manizales. Uno de los promotores, alcalde, que era, digamos, de Neira, Caldas, fue uno de los creadores de la Feria de Manizales misma, que era la capital departamental para ese momento. En temas, en cuanto a la gestión política que se hace con el nivel nacional, la cuestión técnica se utilizó como un argumento político. No sé si Jaime alcanzó a decirlo en el cierre, pero lo que vemos es que a la iniciativa presentada desde las élites locales, el gobierno nacional decía, no, eso no lo podemos apoyar, no podemos comprometer recursos de la nación porque no hay presupuestos detallados, porque no hay estudios, digamos, especializados que garanticen una inversión certera de los recursos públicos. Sin embargo, lo que había era, digamos, no hubo en su momento un acompañamiento técnico, se propuso, alcanzó a haber una comisión especial enviada desde Bogotá para supuestamente desarrollar esos estudios técnicos, y la conclusión de las élites locales es que no dijo nada nuevo. Digamos, esta comisión conformada por ingenieros, por arquitectos, inclusive por personal de la Organización de las Naciones Unidas, no desarrolló trabajos técnicos como tal. Eso, digamos, eso que les estoy comentando se podría matizar años más adelante, y digamos hace parte de lo que el profesor Vladimir menciona para la época en general. Va a haber desarrollos digamos, planes quinquenales de desarrollo económico para el departamento en general, planes específicos para la ciudad, pero más centrados en la promoción de ciertos frentes de desarrollo económico a nivel industrial, a nivel agrícola y demás. Pero no hay, digamos, un saber técnico que soporte estos elementos. Hay que señalar también que la Universidad Tecnológica de Pereira, que abre sus puertas en el año 61 con 3 ingenierías, pues no va a estar vinculada directamente como proveedora de conocimiento, como a partir de consultorías o de trabajos de este tipo para apoyar no solo las horas del centenario, sino en general todo el trabajo o todas las, digamos, los proyectos de transformación urbana de la época. No sé si Jaime quisiera complementar algo más. Sí, yo quisiera decir algo, pues, y sobre todo dándole también pues, un saludo especial a Luis Alfredo, que es un estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es que a mí me llama mucho la atención eso de los apegos por la patria chica, ¿cierto? Y eso se ve en muchas ciudades, yo creo que de todo el mundo, y en grandes ciudades capitales, y en las ciudades intermedias, y en los pueblos. Pero eso que en el caso de Pereira es lo que pues, he estudiado, como he tratado como de estudiar muy juiciosamente, eso del celo cívico por ciertos asuntos públicos de la ciudad y que se toma como una especie de virtud ciudadana. Bueno, que uno diría, bueno, hasta ahí está bien, ¿cierto? Pero esto también está muy cerca como de una visión muy patrimonial de la ciudad, que resulta siendo muy estrecha y a la vez muy excluyente. Se imponen como una serie de barreras morales entre el buen ciudadano cívico y lo que se llamaba también para la época el ciudadano estorbo, y que no está muy lejos de lo que hoy estamos viendo en lo que es la gente que se autoproclama como la gente de bien y el señalamiento a la gente que protesta. Entonces, en el trasfondo de eso está también como esa crítica a cierta idea, a cierto imaginario de la ciudad que hoy también está en discusión a propósito de todas las marchas que se dan en el país. Bueno, muchas gracias. Pues son las 5:30, pero tal vez podemos, antes de continuar con el tercer y último bloque, no sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta. Perdón, ¿me permites hacer la
¿A través del micrófono? Sí, sí, dale entonces Orlando, dale y luego le damos. Ok. Yo quisiera, con todo pues la consideración, hacerle preguntas a la compañera que intervino con la Universidad Industrial de Santander. A Jessica, sí. Sí, y el amigo que son preguntas muy puntuales, muy puntuales. Sé que pues hay mucha gente también con deseos de preguntar, etcétera, pero son preguntas muy puntuales. El amigo que trabajó en Pereira. Entonces, ¿puedo hacerle la pregunta ya a la amiga que trabajó en la UIS? Sí, si quieres de una vez las tres. Bien, bien, es esto. Hay un detalle que me llamó mucho la atención. Yo soy arquitecto de la Universidad del Atlántico. Ella lanzó una expresión que no la voy a sacar de contexto, todo lo contrario, pero que me gustaría, si es posible, y aquí con todo, pues la consideración del caso, me gustaría saber si su formación es como arquitecta o tiene otro tipo de formación, porque de una u otra manera la respuesta podría estar, digamos que influenciada por esa profesión. Y es cuando ella menciona que hasta determinados años la socioespecialidad de la UIS se hizo con el estilo europeo. Y de pronto llegó, ella mencionó el nombre, no recuerdo, e hizo como un corte así, digamos que radical, y planteó o proyectó el estilo americano. Entonces, a mí me gustaría saber si ella puede ser un poquitico más explícita en esto, qué entiende por el estilo europeo, así sea mediante la percepción visual, de estilo, de espacialidad, de volumen, y cuál fue ese corte radical que produjo el autor que ella nombró y que impuso el estilo norteamericano dentro del campus de la UIS. Listo, gracias Orlando. Entonces, si quieres, Jessica, adelante y creo que sí tendríamos esta última pregunta. Si quieres, las otras las puedes hacer por el chat y los expositores te pueden responder. Ok, listo. Si quieres, Jessica, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, básicamente por lo que yo estaba planteando hace parte de una de las entrevistas que tuve con el arquitecto Mario Pironieta. Yo no soy arquitecta de profesión, donde él me mencionaba que dentro de su trabajo dentro de la universidad, pues en el periodo de 1960 a 1968, él había tomado la materia de geometría descriptiva, ¿sí? Y en ese momento, pues, su formación como arquitecto había estado influenciada por el modelo norteamericano, ¿sí? Que de pronto para los estudiantes digamos que era una manera mucho más fluida de entender como esta visión de lo que serían estas estructuras o esta, digamos, forma de formación de los ingenieros, ¿sí? Y digamos que en la universidad, pues por la influencia que tenía de profesores extranjeros, principalmente de España, ¿sí? Pues digamos que había empezado a hacer, o sea, se había venido consolidando como esa visión de la formación europea del ingeniero en el sentido de que, digamos, o sea, era un poco más, más general, no como tan especializado, ¿sí? Como si ya lo podría hacer con el modelo norteamericano. Bueno, no, gracias. Bueno. Te agradezco. Muy amable. Bueno. Gracias, Eulalia. Muchas gracias, Orlando, y a todos. Pues, Vladimir, no sé si quieres decir algo chiquito, porque ya... Una cosa chiquitica, ¿no? Una sobre lo de Jessica, uno es que insistir, digamos que una particularidad de la UIS es que no ha tenido facultad de
arquitectura ni programa de arquitectura, entonces eso agrega una particularidad interesante al proyecto de Jessica. Y lo otro era insistir, digamos, invitar de nuevo a todos los que están hoy acá a que se postulen al dossier que va a haber sobre ciudades intermedias de América Latina para publicarse en el segundo semestre del próximo año en la revista, en el Anuario de Historia Regional y de las Fronteras que edita la UIS. Es una revista indexada. Ahí vamos a estar coordinando el dossier, Eulalia, Sebastián y yo, y están pues cordialmente invitados todos ustedes, todos los que han trabajado. Digamos, el panel de hoy creo que es justo para lo que esperaríamos, pero además pues como para que lo circulen en los próximos días, que nos llegue ya la invitación formal, pues la haremos circular por la red, etcétera, pero también para que lo tengan ustedes presentes, que va a haber un dossier especial dedicado a ciudades intermedias, digamos, ¿no? en todos los países de América Latina, todos los periodos, como muy abierto, entonces solo para recordar eso. Muchas gracias, Eulalia y Sebastián. Listo, perfecto, muchas gracias, Vladimir. Si quiere, Sebastián, dale. Listo, claro que sí, y muchas gracias también a Vladimir por el recorderis. Creo que es muy pertinente pues mencionarlo acá en este espacio de diálogo que hemos tenido y de todas las inquietudes y demás que ha surgido el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, entonces con esto cerramos el segundo bloque. Vamos en esta jornada ya que siempre es agotadora, ¿no? Por el tiempo, por la dedicación, pero con la pasión que tenemos todos y todas por estos temas. Entonces, creo que ha sido muy rico. El tiempo se le pasa a uno volando.